Bien, en el video anterior, este es el tercer video, en el video anterior habíamos calculado la fuerza que ejerce la Tierra a cuerpos que están en su superficie. Acá tenemos el planteo de la fórmula, si bien no está hecho el cálculo, pero está planteado. La fuerza con que la Tierra atrae a una persona que está en su superficie, una persona con una masa de 50 kilogramos, a un automóvil con una masa de 1200 kilogramos, una lapicera con una masa de 50 gramos y a un paquete de azúcar con una masa de 1 kilogramo. Entonces, ¿cómo se calculaba esa fuerza de atracción? Bueno, teníamos esta fórmula y esa fórmula se la aplica 4 veces. Quiero 4 cálculos, 4 veces. G es la constante. Acá donde dice masa 1 colocamos la masa de la Tierra, la masa del cuerpo que corresponde, y acá en el denominador ponemos como distancia el radio de la Tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué distancia hay? Desde el centro de la Tierra al centro del cuerpo, esta distancia es el radio de la Tierra. Entonces ahí tenemos los 4 cálculos. También vimos que podía ganar tiempo, comodidad en el cálculo, si yo calculaba previamente esta parte de la fórmula, ya que eso se repite en los 4 cálculos. Yo calculo previamente el producto de G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Hago ese cálculo que me da 9,81 y lo llamo campo gravitatorio superficial terrestre. Bien, entonces la fuerza de atracción la podría calcular en cada caso como 9,81, es decir, G, como 9,81, es decir, G por la masa del cuerpo. Entonces, el peso de una persona es la constante G, que es 9,81, por la masa de esa persona, que es 70. Entonces, en este caso me queda 9,81 por 70. En este primer caso, entonces, todo esto es 9,81 por 70. En este segundo caso, 9,81 por 1200. Y así, 9,81 por 0,05 y 9,81 por 1. Entonces llego a esta fórmula simplificada, donde G es el resultado de todo eso. Entonces en mi hoja de fórmula agrego que el campo gravitatorio es la constante por la masa, en este caso de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado. Bien, ahora, ¿qué pasa si se nos ocurre, en lugar de hacer eso con eso que hicimos con la Tierra, qué tal si lo queremos hacer, pero con la Luna? ¿Qué tal si queremos calcular la fuerza de atracción que ejerce la Luna a esos mismos 4 cuerpos, persona, automóvil, lapicera y azúcar, que están en su superficie también? Entonces tendría que hacer lo mismo que hice cuando los cuerpos estaban en la superficie de la Tierra, o sea, aplicar esta fórmula. Aquí la tengo. Aquí la tengo, la fórmula aplicada 4 veces. Y al igual que cuando los cuerpos estaban en la superficie de la Tierra, cuando voy a plantear la fórmula, me pasa exactamente lo mismo. Me aparece repetido esta parte de la fórmula, que es la constante por la masa de la Luna sobre el radio de la Luna al cuadrado. Entonces, del mismo modo que hice cuando trabajé con la Tierra, el campo gravitatorio superficial pero lunar será G por la masa de la Luna sobre el radio de la Luna al cuadrado. Entonces, de ese modo,
Gano tiempo calculando la fuerza como G, el campo gravitatorio en la superficie de la Luna, por la masa de cada cuerpo, de la persona, del auto, de la lapicera o de el paquete de azúcar. Bien, si calculo el campo en la superficie de la Luna, que es 6,67 por 10 a la menos 11, por 7,34 por 10 a la 22, y sobre 1,74 por 10 a la sexta al cuadrado, si hago ese cálculo, el valor que voy a obtener es 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ese es el campo gravitatorio en la superficie de la Luna. Hasta acá le hemos dado al campo gravitatorio un tratamiento práctico, es decir, su uso, su aplicación en la parte práctica, en la parte de cálculos. Ahora, al campo gravitatorio entonces lo podemos enfocar desde un punto de vista práctico, o sea, de su aplicación en la resolución de problemas, como puede ser el cálculo de fuerzas de atracción, pero también tenemos una definición, un concepto. Recordemos que campo gravitatorio se calcula como G por la masa del cuerpo que genera el campo sobre distancia al cuadrado. Podríamos definir al campo gravitatorio como la influencia gravitacional que ejerce una masa en el espacio, sobre un punto del espacio, ubicado a una distancia d. Es decir, basta con mirar la fórmula para darnos cuenta que en la determinación del campo que tengo en cuenta la masa del cuerpo que está generando el campo y la distancia que hay desde el centro de ese cuerpo al punto del espacio. Volviendo a la parte práctica, nosotros hemos trabajado el campo gravitatorio a partir del planeta Tierra, de la Luna. Ahora bien, vamos a esta situación que puede ser una situación cotidiana. En una habitación tenemos un armario, ¿sí? Acá tenemos la masa del armario, son 100 kilos. Y en este punto, en ese punto de la habitación, en algún momento se encuentra Juan. Juan es una persona que tiene una masa de 80 kilogramos. Que va a ser atraída, va a actuar sobre él una fuerza de atracción que le va a ejercer el armario. ¿Cómo calculo esa fuerza? Como la constante G por la masa del armario por la masa de Juan sobre la distancia al cuadrado. Entonces reemplazo el valor 100 acá, el valor 80 y la distancia, bueno, la que corresponde entre centros de masa, y así calculo la fuerza. Ahora, en otro momento del día estará en ese punto Laura, que tiene una masa de 60 kilos, diferente a la masa de Juan. Y si quiero calcular la fuerza, deberé hacer la constante por la masa del armario, por la masa de Laura, que son 60 ahora, dividido el cuadrado de la distancia. En otro momento del día, puede que en ese punto se encuentre Luis. ¿Quién es Luis? Luis es un niño. Su masa es 40 kilogramos. Entonces, la fuerza, ¿cómo la calcularíamos? Constante por masa del armario, por la masa de Luis, que ahora es 40, sobre el cuadrado de la distancia. ¿Y qué tal si en otro momento del día se encuentra en ese punto Pipo? ¿Quién es Pipo?
Pipo es la mascota de la casa. Entonces la fuerza con que el armario atrae a Pipo sería la constante por la masa del armario, por la masa de Pipo, que es medio kilogramo, 0,5 kilogramos, sobre el cuadrado de la distancia. Al igual, del mismo modo, con el mismo tratamiento que le di en el caso de la Tierra y de la Luna, puedo darle ese mismo tratamiento a esta situación. Es decir, atento a que debía aplicar 4 veces la fórmula y que en esas 4 veces apareció repetida esta parte de la fórmula, yo puedo tener calculado previamente la constante por la masa del armario sobre el cuadrado de la distancia entre el centro del armario y ese punto para tener luego la comodidad de calcular la fuerza como directamente G por la masa del cuerpo que se va a encontrar en ese punto. Cuando esté Juan ahí, la masa de Juan. Cuando se encuentre Laura, la masa de Laura. Entonces, como verán, esta magnitud del campo gravitatorio no solo se da o sirve cuando tengo un planeta, sino también cualquier cuerpo. El valor del campo que genera esta masa en ese punto, el valor del campo gravitatorio que genera la masa en ese punto, es 1,67 por 10 a la menos 9. Como lo calculé, constante por masa del armario sobre la distancia que era 2 metros elevado al cuadrado. Consideremos una última situación. Vamos a considerar al planeta Tierra y vamos a marcar un punto en el espacio. Supongamos que queremos calcular la fuerza que le ejerce la Tierra a un objeto que se encuentre en ese punto. Pero hay 3 posibilidades. Nosotros queremos saber qué fuerza le va a ejercer la Tierra a un satélite cuya masa es 200 kilos cuando se encuentra en ese punto. Ups, así. La fuerza será así. Pero también queremos saber la fuerza que le ejercería a una nave espacial, cuando se encuentra en ese punto. Acá tenemos la masa de la nave, 1000 kilogramos. Entonces la fuerza de atracción está representada por este vector. ¿Y por qué no? Si en ese punto tenemos una estación espacial. Estamos hablando de algo que tiene una masa mayor, una masa de 7000 kilogramos. Entonces, la situación es la misma que en los casos anteriores. Para calcular la fuerza de atracción, yo debo aplicar esta fórmula y la debo aplicar 3 veces. Entonces me va a resultar cómodo calcular primero el campo gravitatorio que ejerce la Tierra en ese punto donde van a estar los cuerpos, y una vez que tengo el campo gravitatorio, cuando quiera calcular la fuerza que le ejerce al satélite, bueno, multiplicaré el campo por la masa del satélite. Cuando quiera la fuerza sobre la nave, entonces multiplicaré el campo por la masa de la nave. Y cuando quiera la fuerza sobre la estación espacial, multiplicaré el campo por la masa de la estación espacial. Para finalizar, una última recomendación. Nosotros tenemos 3 fórmulas. Fórmula de fuerza de atracción gravitatoria, la fórmula de campo
Y la fórmula de fuerza, que es la resumida de esta, teniendo el campo, me queda esta fórmula de fuerza que es más corta que esta. Es importante y hay que tener cuidado con la distancia. Si voy a calcular el campo cuando el cuerpo esté en la superficie, ¿qué debo poner en distancia? El radio del planeta, de la Tierra si es la Tierra, el radio de la Luna si es la Luna. Ahora, si voy a calcular ya sea la fuerza o el campo, cualquiera de los dos, supongamos sobre el satélite, que ejerce la Tierra sobre el satélite. Ahí está. Si voy a calcular la fuerza, ¿qué debo poner en distancia? La distancia desde el centro de la Tierra al centro del satélite. Y en ese caso ya no es el radio de la Tierra, sino el radio de la Tierra más la altura del punto donde está el satélite respecto de la superficie. Entonces hay que tener cuidado con el valor que vamos a poner donde dice distancia.